Hay detalles en ti que ella percibe antes de que digas una sola palabra. Y lo más interesante es que tú probablemente ni siquiera eres consciente de ellos. En cuestión de segundos, su mente ya ha formado una impresión que puede acercarla o hacerla tomar distancia sin que lo notes. Si te interesa comprender esto con profundidad, quédate hasta el final. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver las relaciones con más claridad, puedes apoyar el canal con un like y suscribiéndote. Ahora, respira un momento y piensa en esto. La atracción no comienza con lo que dices, sino con lo que transmites sin hablar. No es un juego superficial ni una lista vacía de trucos. Es psicología, percepción y sobre todo coherencia interna. El primer elemento que muchas mujeres notan al instante es tu postura corporal. No se trata de tener un cuerpo perfecto, ni de parecer un modelo. Se trata de cómo habitas tu propio cuerpo. Tu postura comunica algo muy profundo. ¿Cómo te sientes contigo mismo cuando nadie te está mirando? Cuando un hombre entra en un espacio con los hombros ligeramente hacia atrás, la mirada estable y movimientos tranquilos transmite algo difícil de fingir. Seguridad regulada no es arrogancia, no es rigidez. Es una calma interna que dice, estoy cómodo siendo quien soy. Por el contrario, una postura encorvada, movimientos nerviosos o una rigidez excesiva pueden enviar señales contradictorias. Y aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que están siendo discretos o tranquilos, pero en realidad su cuerpo está expresando tensión, inseguridad o necesidad de aprobación. El cerebro humano, especialmente en contextos sociales, está diseñado para leer microseñales. Ella no está analizando conscientemente tu postura, pero sí está sintiendo el efecto de esa información. Y ese efecto importa, porque una postura equilibrada no solo sugiere confianza, también comunica estabilidad emocional. Y eso, a un nivel profundo, es una de las cualidades más atractivas que puedes desarrollar. No porque impresione, sino porque genera una sensación de seguridad en la otra persona. Ahora bien, aquí hay algo importante que muchos pasan por alto. No puedes sostener una postura auténtica si internamente estás en conflicto contigo mismo. Puedes intentar corregirte, enderezarte, imitar lo que ves en otros, pero si eso no está acompañado de un trabajo interno, se sentirá forzado. Y las personas, especialmente en contextos de atracción, perciben lo forzado casi de inmediato. Por eso, en lugar de obsesionarte con verte bien, empieza por algo más honesto. Observa cómo te sientes cuando estás de pie, cuando caminas, cuando entras en un lugar. No para juzgarte, sino para entenderte. Tu cuerpo no es un enemigo que debes corregir. Es un reflejo de tu estado interno. Y cuando comienzas a alinear ambos, lo que sientes y lo que proyectas, algo cambia. No de forma dramática, no de un día para otro, pero sí de manera consistente. Esa coherencia, silenciosa pero poderosa, es lo que muchas mujeres notan, incluso antes de darse cuenta de por qué a alguien les resulta interesante. Y esto es solo el principio, porque hay otros detalles igual de sutiles, pero incluso más reveladores. Hay otra parte de ti que ella observa casi sin darse cuenta y que revela más de lo que imaginas, tu mirada. No se trata de tener ojos bonitos ni de sostener contacto visual de manera intensa o incómoda. De hecho, forzar la mirada suele generar el efecto contrario. Lo que realmente se percibe es la calidad de tu atención cuando miras. Cuando un hombre mantiene un contacto visual natural, presente y relajado, transmite algo muy específico: interés sin necesidad. Es una diferencia sutil, pero profundamente importante, porque no es lo mismo mirar para validar tu valor, que mirar porque estás genuinamente ahí, conectado con el momento. Muchas mujeres son especialmente sensibles a esto.
Una mirada que se desvía constantemente puede interpretarse como inseguridad o desconexión. Pero una mirada excesivamente fija, sin suavidad, puede sentirse como presión o incluso incomodidad. El equilibrio está en la naturalidad. Mirar, sostener unos segundos, apartar con calma, sin ansiedad. Y aquí es donde entra un aspecto psicológico clave, la regulación emocional. Tu mirada cambia dependiendo de tu estado interno. Cuando estás nervioso, tus ojos buscan escape. Cuando estás intentando impresionar, se vuelven rígidos. Cuando estás presente, se suavizan. Y esa suavidad es poderosa, porque no invade, no exige, no intenta demostrar nada, simplemente está. Hay algo más que muchas veces se ignora, la coherencia entre lo que dices y lo que expresan tus ojos. Puedes tener las palabras correctas, el tono adecuado, pero si tu mirada no acompaña, algo no encaja. Y esa pequeña incongruencia genera duda. No es algo consciente. Nadie lo analiza diciendo sus ojos no coinciden con sus palabras. Pero sí se siente. Y en la atracción, lo que se siente pesa más que lo que se entiende. Por eso, desarrollar una mirada auténtica no tiene que ver con practicar frente al espejo. Tiene que ver con aprender a estar presente sin sobrepensar cada segundo. Pregúntate esto. Cuando estás con alguien que te interesa, ¿estás realmente ahí? ¿O estás evaluándote constantemente? Porque cuando te evalúas, te desconectas. Y cuando te desconectas, tu mirada lo refleja. Ahora bien, hay un detalle interesante. Una mirada tranquila también comunica algo más profundo. Paciencia. No estás apresurando la interacción. No estás intentando ganar algo. Estás permitiendo que el momento exista. Y esa actitud cambia completamente la dinámica. No crea tensión innecesaria. No genera presión. En cambio, abre un espacio donde la otra persona puede relajarse. Y cuando alguien se siente cómodo contigo, comienza a mostrarse de forma más auténtica. Y es ahí donde la conexión real puede empezar. Pero esto no se trata de actuar. Se trata de comprender que tu atención es valiosa y que no necesitas forzarla para que alguien la note. Cuando tu mirada deja de buscar aprobación y empieza a reflejar presencia, algo cambia en cómo eres percibido. Y aunque nadie lo diga en voz alta, se nota. Porque hay cosas que no se explican con palabras, se perciben. Hay un tercer detalle que muchas mujeres perciben casi de inmediato. Y, curiosamente, es uno de los más ignorados por los hombres. Tus manos. No por su forma perfecta ni por cumplir un estándar estético, sino por lo que comunican cuando te expresas, cuando te mueves, cuando simplemente estás. Tus manos hablan. Hablan cuando saludas, cuando haces un gesto al explicar algo, cuando sostienes un objeto, incluso cuando están en reposo. Y lo que dicen no tiene que ver con técnica, sino con tu nivel de comodidad contigo mismo. Un hombre que utiliza sus manos de forma natural, sin exageración ni rigidez, transmite apertura. Sus movimientos fluyen con lo que dice. No intenta controlar cada gesto. No está pensando en cómo se ve. Simplemente se expresa. Y eso genera una sensación de autenticidad. Por otro lado, cuando las manos están constantemente ocultas, tensas o inquietas, pueden comunicar algo distinto. Incomodidad, nerviosismo o necesidad de protección. No es algo que se juzgue de forma consciente, pero sí se percibe. Es importante entender que, a nivel psicológico, las manos están profundamente asociadas con la confianza. Mostrar las manos, moverlas con naturalidad, no esconderlas, es una señal antigua de seguridad y transparencia. Pero aquí hay un matiz interesante. No se trata de usar más las manos como si fuera una técnica. De hecho, cuando alguien fuerza gestos, se vuelve evidente. Los movimientos pierden sincronía con el discurso
y eso genera una ligera sensación de incoherencia. Lo que realmente marca la diferencia es la congruencia. Cuando lo que dices, lo que sientes y cómo te mueves están alineados, tus manos acompañan sin esfuerzo. No necesitas pensar en ellas. Se vuelven una extensión natural de tu comunicación. Y eso tiene un efecto sutil pero poderoso. Hace que tu presencia sea más clara, más fácil de leer, más confiable. Hay otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido: el cuidado. Sin caer en obsesiones, unas manos limpias, cuidadas, con detalles simples como uñas ordenadas, también transmiten algo. No perfección, sino atención. Indican que te ocupas de ti mismo en lo básico, en lo cotidiano. Y eso, aunque parezca pequeño, suma, porque la atracción no suele depender de un solo gran factor. Es la acumulación de pequeñas señales coherentes. Ahora bien, si te das cuenta de que tus manos suelen estar tensas o inquietas, no intentes corregirlo de inmediato desde afuera. Empieza por notar en qué momentos ocurre. ¿Es cuando te sientes observado? ¿Cuando quieres causar una buena impresión? Esa observación es más valiosa que cualquier técnica, porque tus manos no están fallando. Están mostrando algo que merece ser entendido. Y cuando comienzas a sentirte más cómodo en tu propia piel, esos pequeños movimientos cambian por sí solos. Se vuelven más tranquilos, más seguros, más naturales. No porque los hayas entrenado, sino porque ya no necesitas esconderte. Y ese tipo de cambio, aunque silencioso, es difícil de ignorar, porque una vez más no es lo que haces, es lo que transmites sin darte cuenta. Hay un cuarto aspecto que muchas mujeres detectan de inmediato y suele ser más influyente de lo que la mayoría de los hombres imagina: tu forma de caminar. No es algo en lo que suelas pensar conscientemente. Caminas todos los días sin analizarlo. Pero precisamente por eso tu manera de moverte revela patrones muy profundos sobre tu estado interno. La forma en que caminas habla de tu relación contigo mismo. Un paso firme pero relajado, sin prisa innecesaria, transmite dirección. No significa que tengas todas las respuestas en la vida. Significa que no estás huyendo de ti mismo. Que puedes avanzar sin ansiedad constante. En cambio, caminar demasiado rápido, con tensión acumulada o con movimientos descoordinados puede reflejar algo distinto: urgencia interna, inquietud o una mente que no está completamente en el presente. Y aquí es donde muchas interpretaciones se vuelven confusas, porque no se trata de caminar lento para parecer seguro. De hecho, fingir lentitud puede sentirse artificial. Lo que realmente se percibe es el ritmo natural de alguien que no necesita apresurarse para validarse. Es una diferencia sutil, pero evidente. Hay hombres que entran a un lugar y sin decir nada generan una sensación de calma. No porque estén actuando, sino porque su movimiento no está cargado de tensión. Cada paso parece coherente con su estado interno, y eso impacta más de lo que imaginas, porque el movimiento es una extensión directa de tu sistema nervioso. Cuando estás regulado, tu cuerpo se mueve de forma más fluida. Cuando estás en alerta o sobrepensando, tu movimiento se fragmenta, se acelera o se vuelve rígido. Las personas no necesitan analizar esto para sentirlo, simplemente lo perciben. Otro detalle importante es la dirección de tu atención mientras caminas. ¿Vas mirando al suelo constantemente? ¿Evitas el entorno? ¿O mantienes una conciencia tranquila de lo que te rodea? No se trata de mirar a todos ni de mostrarte, se trata de no esconderte, porque cuando alguien camina evitando el entorno, puede transmitir cierre. Pero cuando hay una apertura natural, sin esfuerzo, se genera una sensación distinta: presencia. Y la presencia es atractiva en un nivel profundo, no por apariencia, sino porque comunica estabilidad. Una especie de mensaje silencioso que dice:
No necesito escapar de este momento. Ahora bien, esto no es algo que cambie de un día para otro con un simple ajuste externo. Puedes intentar modificar tu forma de caminar, sí, pero si lo haces desde la autoexigencia o el juicio, se sentirá forzado. En cambio, si comienzas a prestar atención a cómo te mueves cuando estás tranquilo, cuando no estás intentando impresionar a nadie, ahí encontrarás tu base natural. Esa versión tuya ya existe. No es una versión mejorada, es una versión menos interferida por la presión de ser percibido. Y cuando te acercas a ese estado, tu forma de caminar cambia sin esfuerzo. Se vuelve más coherente, más estable, más auténtica. No necesitas exagerar nada, porque lo que realmente se nota no es la técnica, es la ausencia de tensión innecesaria. Y ese tipo de presencia no pasa desapercibida. Y llegamos al último detalle, uno que muchos subestiman por completo, pero que a nivel psicológico tiene un impacto profundo en cómo eres percibido. Tu voz. No el contenido exacto de lo que dices, sino cómo suena tu presencia cuando hablas. La voz no es solo sonido, es estado interno convertido en vibración. Una voz estable, con ritmo natural y sin prisa, transmite algo muy claro: regulación emocional. No significa hablar lento de forma artificial, ni intentar sonar profundo. Significa no estar apresurado por llenar silencios, ni por convencer a nadie. Porque cuando un hombre habla desde la necesidad de aprobación, su voz suele delatarlo. Puede acelerarse, subir ligeramente de tono o perder fluidez en ciertos momentos. No porque diga algo incorrecto, sino porque internamente hay tensión. Y esa tensión se escucha. Por otro lado, cuando alguien está cómodo consigo mismo, su voz tiene espacio. No compite con el silencio, no lo teme, lo utiliza. Y eso genera una sensación muy distinta en la otra persona: calma, claridad, estabilidad. Hay algo importante que debes entender aquí. No necesitas tener una voz perfecta. No existe eso. Lo que genera impacto no es la perfección, sino la coherencia entre lo que sientes y cómo lo expresas. Cuando esa coherencia existe, tu voz deja de ser un esfuerzo y se convierte en un canal natural. Y las personas lo perciben. Especialmente en contextos de atracción, la voz actúa como un puente emocional. Puede transmitir seguridad o inseguridad, interés genuino o necesidad de validación, presencia o distracción, pero no desde las palabras, desde la energía detrás de ellas. Otro aspecto clave es el ritmo. Hablar demasiado rápido suele ser una señal de ansiedad o sobrepensamiento. Hablar demasiado lento, si no es natural, puede sentirse desconectado. El punto real está en algo más simple: permitir que tu pensamiento y tu expresión estén alineados. Decir lo que piensas sin correr, sin empujar, sin intentar controlar la reacción del otro. Y aquí hay un detalle que cambia completamente la dinámica: los silencios. Muchos hombres sienten la necesidad de evitarlos, como si un segundo de pausa fuera incómodo o significara pérdida de interés. Pero en realidad los silencios bien sostenidos pueden transmitir seguridad. Porque solo alguien que no está preocupado por llenar cada espacio puede permitir que exista el espacio. Y eso, a nivel psicológico, es poderoso. Ahora bien, nada de esto funciona como una máscara. No puedes actuar una voz segura si internamente estás en conflicto. Se nota, siempre se nota. Pero sí puedes empezar a observar algo más importante: cuando tu voz cambia. Cambia cuando quieres impresionar, cambia cuando te sientes evaluado, cambia cuando estás relajado. Esa observación es el verdadero punto de partida, porque no se trata de convertirte en alguien diferente. Se trata de reducir la interferencia entre quién eres y cómo te expresas.
Y cuando esa interferencia disminuye, ocurre algo interesante. Tu postura, tu mirada, tus manos, tu forma de caminar y tu voz empiezan a alinearse sin esfuerzo. No porque los estés controlando, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo mientras te expresas. Y cuando eso sucede, la percepción que otros tienen de ti cambia, sin que tengas que forzar absolutamente nada.